Las historias que conocemos no siempre son las únicas posibles. El destino, en ocasiones, toma caminos insospechados. ¿Qué pasaría si un solo gesto cambiara el curso de la historia? Si una elección distinta reescribiera la leyenda. Prepárate para descubrir los universos paralelos donde lo imposible se convierte en realidad. Bienvenidos a What If. La sombra que no se disipa. La guerra en la Tierra Media alcanza su clímax. Tras la victoria en el abismo de Helm y la caída de Isengard, el destino del oeste parece pender de un hilo. La amenaza de Sauron sigue extendiéndose, y aunque Saruman ha sido derrotado, la sombra de Mordor se cierne aún más oscura. La visita a Isengard junto a Gandalf. El grupo de Gandalf, Aragorn, Gimli y Glorfindel llega a Isengard después de la victoria en el abismo de Helm. El paisaje está devastado. Los restos de los Ents aún vigilan las ruinas de la torre de Orthanc. El agua anega el suelo, formando charcos en los que flotan restos de maquinaria y fragmentos de piedra. Gandalf observa la torre de Orthanc con solemnidad. El poder de Saruman ha quedado reducido a escombros, pero un hombre tan sabio rara vez acepta el fracaso. Glorfindel permanece imperturbable. La sabiduría que ansía el poder sin límites es, en realidad, una sombra de lo que alguna vez fue. Saruman ha perdido el norte, cegado por su propio reflejo. Desde lo alto de la torre, una figura se asoma. Saruman, con voz débil, pero llena de rencor, observa a los recién llegados. ¡Ah! El gran Glorfindel de Rivendell. ¿No ves cómo incluso los inmortales deben doblegarse ante el poder de un nuevo orden? Glorfindel fija su mirada en el mago caído. El poder que has elegido no es más que una cadena que te ata a la oscuridad. No es el destino de los elfos imponer su voluntad. Tú, Saruman, has olvidado lo que significa servir el bien. Saruman intenta invocar su voz encantadora, pero la influencia de Glorfindel parece desestabilizar el hechizo. Gandalf percibe el efecto. Tu poder está roto, Saruman. La luz que guía a los elfos no puede ser sometida tan fácilmente. Saruman, frustrado, grita desde la altura. El tiempo de los elfos ha terminado. Glorfindel mantiene su postura serena. La desesperación te consume. Lo que queda de tu poder no es más que ruina. Gandalf asiente, entendiendo que la vigilancia sobre Saruman debe mantenerse firme, y el grupo se retira de Isengard, dejando al antiguo mago aislado en su propia derrota. Celebración en Edoras y conversación con Aragorn. El gran salón de Edoras resplandece con antorchas encendidas y el bullicio de hombres que celebran la victoria. Las mesas están repletas de comida y bebida, mientras Théoden levanta su copa en honor a los caídos y a los héroes. Sin embargo, Aragorn permanece en la periferia, pensativo. Glorfindel se acerca a él, notando la melancolía en el rostro del Montaraz. Con una voz serena, intenta romper el silencio. La victoria no siempre trae alivio. El peso del futuro sigue pesando en tu espíritu. Aragorn suspira, su mirada fija en el suelo. No es la victoria lo que me inquieta, sino lo que viene después. No sé si soy el hombre adecuado para portar la corona de Gondor. Glorfindel reflexiona un instante antes de responder. La grandeza no reside en la ausencia de dudas, sino en enfrentar esas dudas con valor. La responsabilidad de un rey no es decidir su destino, sino aceptarlo y hacerlo suyo. Aragorn asiente, aunque la preocupación sigue en sus ojos. Isildur también aceptó su destino, y en su mano el poder lo consumió. El elfo coloca una mano firme en el hombro del Dúnadan. No eres Isildur. El poder no reside en el anillo,
sino en la voluntad de quien lo posee. Recuerda que liderar no es imponer, sino inspirar. De repente, se escuchan risas en el salón, pero un destello extraño llama la atención de Glorfindel. Desde una sala adyacente, el elfo distingue un resplandor oscuro. Se acerca rápidamente y encuentra a Pippin con el palantir en las manos. Sus ojos vidriosos reflejan la luz siniestra del objeto. Glorfindel irrumpe en la estancia justo cuando Gandalf llega al mismo tiempo. El elfo proyecta una tenue luz dorada que parece interferir con la conexión oscura. La influencia de Sauron se desvanece por un instante, y finalmente Gandalf logra quitar el palantir de las manos del hobbit, que cae al suelo, exhausto. El mago se inclina junto a Pippin y examina su estado. El enemigo ahora sabe demasiado. Dice con tono grave. Debemos movernos rápido. Glorfindel permanece pensativo, su mirada perdida en el objeto oscuro. La curiosidad puede llevar a la perdición incluso a los corazones más puros. El enemigo busca cualquier brecha para sembrar el miedo. Aragorn se aproxima a Pippin y coloca su mano en su hombro con suavidad. Esta vez fue solo un error. Dice con voz comprensiva. Pero debemos estar vigilantes, todos nosotros. El consejo antes de la partida hacia Minas Tirith. A la mañana siguiente, en el patio de Meduseld, Gandalf, Aragorn y Glorfindel se reúnen para debatir el siguiente movimiento. El aire es fresco, pero la incertidumbre pesa sobre ellos. Gandalf observa el horizonte con el ceño fruncido. Sauron ya está alerta. No tardará en enviar a sus tropas hacia Gondor. Aragorn asiente, consciente de la gravedad de la situación. Debemos reforzar la Ciudad Blanca antes de que llegue el ejército de Mordor. Glorfindel, firme y decidido, añade. Si el rey brujo lidera el ataque, la moral de los hombres se verá sometida a una prueba terrible. Debemos estar preparados para enfrentar su poder. Gandalf gira hacia el elfo. Tú ya lo derrotaste una vez. La sombra de Angmar aún teme el poder de los Eldar. Glorfindel asiente, su mirada fija en la lejanía. El poder del enemigo ha crecido, pero la luz de los elfos aún puede brillar en la oscuridad. Aragorn toma una decisión. Partiremos hacia Minas Tirith al amanecer. No podemos permitir que el mal supere el valor de los hombres. Gandalf coloca su mano en el hombro de Aragorn. La hora de Gondor está cerca. La luz debe prevalecer. Las almenaras se encienden. Mientras el día avanza, un guardia entra apresurado al patio. Con voz entrecortada anuncia que desde el horizonte han visto un resplandor. Desde una de las torres de Edoras, Théoden, Aragorn y Glorfindel observan la lejanía. Una llama arde en la cumbre de una colina y pronto otra responde a lo lejos. Las almenaras están siendo encendidas. Aragorn sonríe con determinación. Gondor pide auxilio. Théoden observa las luces parpadear en el horizonte. Y Rohan responderá. Glorfindel observa las llamas que se extienden a través de las montañas, una tras otra. La esperanza arde en la distancia. El enemigo no espera una alianza tan firme. Aragorn, con una mirada más serena, murmura para sí mismo. Gandalf ya está en camino. No estamos solos en esta batalla. La llegada de Elrond y la entrega de Andúril. La marcha hacia Gondor avanza a buen ritmo. Los estandartes de Rohan ondean al viento y el sonido de los cascos resuena sobre la tierra árida. El cansancio empieza a notarse en los rostros de algunos hombres, pero la determinación sigue viva. Aragorn cabalga al frente, junto a Glorfindel y Gimli, en silencio, reflexionando sobre el destino que se avecina. De repente,
un brillo plateado en la distancia alerta a la columna. Desde lo alto de una colina, una figura solitaria aparece, montando un caballo gris plateado. Los hombres observan con asombro mientras la figura se aproxima con paso seguro y majestuoso. Algunos susurran entre sí, preguntándose si es un espectro o una visión. Aragorn alza la vista y su mirada se endurece al reconocer al recién llegado, Elrond, señor de Rivendell. El noble elfo desmonta con elegancia y avanza hacia Aragorn, portando en sus manos una espada envuelta en un paño de terciopelo oscuro. Su porte es solemne y su rostro refleja tanto orgullo como preocupación. Aragorn desciende de su caballo y camina hacia Elrond, con una mezcla de sorpresa y gratitud. Elrond extiende la espada hacia él y pronuncia con voz firme: La hora ha llegado, hijo de Arathorn. El destino de tu linaje está ante ti. Esta es Andúril, la llama del oeste, forjada de nuevo a partir de los fragmentos de Narsil. Aragorn toma la empuñadura con firmeza, notando el poder antiguo que late en el acero. Elrond retira el paño y la espada resplandece bajo la luz del sol, como si una llama interior la recorriera. Al sostenerla, Aragorn siente un peso en el alma, una carga que reconoce como su deber. Glorfindel observa la escena con respeto. Elrond gira hacia él brevemente y asiente, reconociendo la importancia de la presencia del elfo dorado en esta cruzada. Esta espada no solo es un símbolo de realeza, sino de esperanza. Continúa Elrond. Los hombres necesitan creer que su rey ha regresado. Debes liderarlos no solo con valor, sino con sabiduría. Aragorn mira la hoja con gravedad. He huido de este destino durante mucho tiempo, pero ya no puedo dar la espalda a lo que soy. Si Gondor me necesita, no me ocultaré más. Elrond coloca una mano en el hombro de Aragorn, su expresión suavizándose. Tu pueblo necesita más que un líder. Necesita una razón para luchar. No los guíes solo con la espada, sino con el corazón. Gimli, que ha estado observando en silencio, murmura para sí mismo: Nunca había visto una espada tan hermosa, y en manos de Aragorn, parece destinada para él. Aragorn envaina a Andúril con decisión y vuelve a montar. Antes de partir, Elrond añade una última advertencia. El poder de los muertos solo responderá a quien porte esta espada. Recuerda, solo el legítimo heredero de Isildur puede convocarlos. No temas a los espíritus. Teme más bien no enfrentarte a tu propio destino. Glorfindel intercambia una mirada con Elrond, comprendiendo el peso que recae sobre Aragorn. La marcha prosigue, pero ahora la moral de los hombres parece renovada. La figura de Aragorn, con Andúril en el cinto, inspira un respeto silencioso. El destino de la Tierra Media ha comenzado a girar en torno a esa espada recién forjada, camino hacia los senderos de los muertos. El viento frío azotaba las laderas de la Montaña Blanca, mientras los hombres de Rohan preparaban sus caballos y pertrechos. El campamento en Dunharrow estaba lleno de movimiento, pero en una zona apartada, Aragorn, Glorfindel y Gimli se encontraban en silencio. Los ojos del Montaraz estaban fijos en la oscura entrada que se abría en la montaña, donde comenzaba el sendero de los muertos. Gimli resopló, cruzando los brazos sobre su pecho. No me gusta esto, Aragorn. Ni un enano cuerdo se adentra en una montaña maldita. Sus ojos oscuros reflejaban más inquietud de la habitual, y aunque su voz sonaba firme, había un temblor en ella. Lo sé, Gimli, respondió Aragorn. pero no tenemos opción. Gondor necesita más hombres de los que Rohan puede reunir, y los muertos deben responder a la llamada de su rey. Glorfindel se acercó. Su figura esbelta parecía apenas afectada por el aire gélido. Sus ojos dorados brillaban con una luz que no pertenecía a este mundo.
El miedo es comprensible, dijo el elfo. Este lugar está marcado por el pesar de los traidores. Sus almas están atrapadas, incapaces de hallar la paz. La sombra que envuelve esta senda no es natural. Gimli bufó, intentando mostrarse desafiante. Bah, si esos espíritus no responden al rey, ya me encargaré yo de darles una razón. Intentó sonreír, pero el ambiente pesado parecía devorar cualquier atisbo de humor. Aragorn colocó una mano en el hombro del enano. No temo a los muertos, Gimli, porque sé que llevan siglos esperando el día en que se les permita redimirse. Y si hay alguien capaz de romper su maldición, ese soy yo. Glorfindel asintió, su expresión serena pero firme. Hay algo más que debes saber, Aragorn. Las almas atrapadas en esta montaña no solo están sujetas por su traición, sino también por el poder de Sauron. Si él ha extendido su influencia hasta aquí, es posible que encontremos resistencia. ¿Resistencia? ¿De fantasmas? Gimli alzó una ceja. Dejad que intenten tocarme. Aragorn sonrió levemente, apreciando el coraje del enano. Entonces es hora. Su mirada se volvió hacia la entrada sombría de la montaña. Los que deseen seguirme, que lo hagan. Pero no pediré a nadie que camine por este sendero si no está dispuesto. Gimli se colocó a su lado, su hacha lista. Ya te dije que no dejaré que un elfo tenga la última palabra en valentía. Iré contigo. Glorfindel dio un paso al frente también, su postura tranquila pero decidida. He combatido sombras mayores que estas. Allí donde haya peligro, allí estaré. Aragorn asintió con gratitud y sin más palabras cruzaron el umbral. El frío se hizo más intenso en el interior y el eco de sus pasos resonó en la oscuridad, como si la misma montaña susurrara a su paso. La sombra de la maldición se cernía sobre ellos, pero el paso de los vivos despertaba un antiguo poder que aguardaba ser liberado. Así comenzó el camino hacia los senderos de los muertos, con tres figuras desafiando el miedo y el destino, adentrándose en lo desconocido con la esperanza de cambiar el curso de la guerra. Encuentro con los muertos. El aire en el interior de la montaña era denso, casi tangible. El silencio absoluto solo era interrumpido por el sonido de los pasos de los tres compañeros y el eco de las piedras sueltas al ser desplazadas. La oscuridad parecía viva, moviéndose a su alrededor como una criatura hambrienta. Gimli respiraba profundamente, manteniendo su hacha bien sujeta. Aunque su valentía no flaqueaba, la sensación de ser observado desde la penumbra le producía escalofríos. Aragorn, en cambio, caminaba al frente con la espada Andúril en la mano, su brillo tenue iluminando apenas unos metros por delante. De pronto, una ráfaga de aire gélido envolvió al grupo y una figura espectral emergió de la oscuridad. Los ojos vacíos del espectro parecían arder con una luz verdosa. A su alrededor, otras sombras empezaron a tomar forma, susurrando palabras ininteligibles. ¿Quién osa perturbar el descanso de los muertos? Preguntó el espectro, con una voz que resonaba como el choque de espadas oxidadas. Aragorn avanzó un paso, elevando la espada hacia la figura. Soy Aragorn, hijo de Arathorn, heredero de Isildur. Vengo a reclamar el juramento que rompisteis. El espectro pareció estremecerse ante el brillo de la espada, pero fue la presencia de Glorfindel lo que hizo que la sombra retrocediera unos pasos. La luz dorada en los ojos del elfo se intensificó, y su voz, clara y poderosa, resonó en el corredor. No os atreváis a desafiar al heredero de Isildur. La traición os encadenó a esta montaña, pero vuestro honor puede redimiros. Responded a la llamada de vuestro rey o seguid siendo esclavos de la sombra. El aire se tornó aún más helado cuando una figura imponente emergió entre los muertos, el rey de los muertos. Sus ojos centelleaban con un odio ancestral
y sus palabras fueron un susurro ominoso. El heredero de Isildur está muerto. Ningún mortal puede romper la maldición. Aragorn se acercó, firme, su voz impregnada de autoridad. Mirad la espada que llevo, Andúril, llama del oeste, forjada de nuevo. El poder de los reyes antiguos vive en mí. El rey de los muertos vaciló, pero entonces la figura de Glorfindel se adelantó, sus palabras impregnadas de un poder que parecía quebrar la oscuridad. Los elfos somos testigos de la historia desde tiempos inmemoriales. Yo fui quien expulsó al rey brujo de Angmar cuando pretendía conquistar Rivendell. Y ahora os digo, reconoced a vuestro rey y cumplid vuestro juramento, o la maldición nunca se romperá. El rey de los muertos se tambaleó, como si el poder de Glorfindel avivara recuerdos de épocas pasadas. Los otros espectros murmuraron entre ellos, confundidos y divididos. Finalmente, el líder espectral inclinó la cabeza, como si un peso invisible lo obligara a someterse. Te seguiremos, si cumples tu palabra. Aragorn bajó la espada, asintiendo con solemnidad. Marcharemos hacia Gondor, y allí lucharéis por la libertad que tanto ansiáis. La atmósfera pareció cambiar, y los espectros comenzaron a desvanecerse lentamente en la neblina de la cueva. Gimli soltó el aire contenido, incapaz de ocultar su alivio. Por un momento pensé que tendríamos que pelear con esos fantasmas, dijo, secándose el sudor frío de la frente. Glorfindel sonrió apenas, consciente de que su presencia había sido fundamental para imponer respeto a los muertos. No todo se gana con espadas, amigo enano. A veces, el poder de la luz es suficiente para ahuyentar la oscuridad. Aragorn miró a sus dos compañeros y suspiró aliviado, aunque en el fondo sabía que la verdadera batalla aún estaba por librarse. La decisión de Glorfindel. El aire comenzó a volverse menos denso mientras la comitiva de vivos y muertos avanzaba hacia la salida de la montaña. La fría penumbra de los senderos de los muertos daba paso a un tímido resplandor natural que indicaba el final del túnel. Gimli respiró aliviado al ver el día nuevamente, mientras Aragorn permanecía en silencio, aún procesando lo que acababan de lograr. Sin embargo, antes de cruzar el umbral hacia la luz, Glorfindel se detuvo. Aragorn notó el gesto y giró hacia él, su expresión mostrando cierta preocupación. ¿Qué ocurre?, preguntó el montaraz. Glorfindel bajó la vista por un momento, como si el peso de su decisión finalmente lo alcanzara. Luego levantó la mirada, con su habitual serenidad. Aragorn, mi destino no está en Pelargir. Su voz era suave pero firme. El destino ha traído a esta tierra al Señor de los Nazgûl. Si él participa en la batalla por Gondor, será un desastre para los hombres. Aragorn asintió lentamente, comprendiendo lo que el elfo pretendía. Sabes que irá hacia Minas Tirith con el ejército de Mordor. Así es. Y no puedo dejar que su poder quede sin oposición. Mi presencia en los campos de Pelennor puede marcar la diferencia. Gimli, aún algo desconcertado, intervino. «Pero si los muertos nos siguen, ¿no será suficiente?», preguntó el enano, cruzando los brazos. Glorfindel miró hacia el exterior, donde las montañas se alzaban majestuosas, y luego volvió su atención a los dos compañeros. El poder del rey brujo no se limita a la muerte física. Su mera presencia siembra el terror incluso entre los más valientes. Si él conduce el asalto a la Ciudad Blanca, ni siquiera el ejército de los muertos podría resistir su influencia. Aragorn reflexionó por un instante. Sabía que Glorfindel tenía razón. El poder del rey brujo era más que un simple combate físico. Su espíritu dominaba la voluntad de los hombres.
¿Irás al encuentro de Théoden y los Rohirrim? Preguntó Aragorn. Sí. Glorfindel asintió. Les ofreceré mi guía y me aseguraré de que lleguen a tiempo a Minas Tirith. Y cuando el rey brujo haga su aparición, estaré allí para enfrentarle. Gimli soltó un gruñido. Si alguien puede derrotar a esa criatura, eres tú, elfo. Pero ten cuidado. La oscuridad está sobre nosotros como nunca antes. Aragorn colocó una mano en el hombro de Glorfindel, agradecido por su valor y por su comprensión de la amenaza. Confío en ti, amigo mío. Los Rohirrim necesitarán tu apoyo, y Minas Tirith necesitará que alguien mantenga al rey brujo ocupado. Glorfindel inclinó la cabeza, aceptando la responsabilidad. Que la luz de los Eldar guíe vuestros pasos, Elessar. Nos encontraremos en los campos de Pelennor. Con un último cruce de miradas cargado de respeto, Glorfindel se apartó del grupo, dirigiéndose hacia el norte, hacia la ruta que lo llevaría a unirse con los hombres de Rohan. Aragorn y Gimli continuaron hacia el puerto de Pelargir, sabiendo que su camino también estaba lleno de incertidumbre. El viento agitó los cabellos dorados del elfo mientras caminaba solo hacia el destino que le aguardaba. Glorfindel sabía que enfrentarse al señor de los Nazgûl sería una prueba de poder y voluntad, pero también sabía que su propósito en la Tierra Media no estaba completo. Glorfindel y los Rohirrim. El viento soplaba fuerte mientras Glorfindel avanzaba solo por la senda que conducía hacia el norte. La luz del amanecer apenas asomaba por las cimas de las montañas blancas cuando divisó una columna de jinetes en la distancia. Reconoció de inmediato el estandarte del rey, el caballo blanco sobre fondo verde, ondeando al viento. Cuando los Rohirrim lo divisaron, Théoden ordenó detener la marcha con un gesto firme. Éomer se adelantó, pero al reconocer la figura dorada que se acercaba, relajó el gesto y sonrió de lado. «Glorfindel», exclamó Éomer, levantando una mano en señal de saludo. «No esperaba verte en este camino». Théoden desmontó con agilidad, sus ojos reflejando sorpresa y gratitud al ver al elfo aproximarse. Amigo mío, no pensé que volveríamos a encontrarnos tan pronto, dijo el rey con una sonrisa que apenas ocultaba el cansancio. Glorfindel inclinó la cabeza en señal de respeto. He tomado un camino distinto al de Aragorn. Él se dirige al sur, pero yo creo que mi destino está en Gondor. El poder del rey brujo amenaza con oscurecer el corazón de los hombres, y es allí donde debo estar. Théoden asintió, comprendiendo las palabras del elfo. Sabía que el enemigo traería lo peor de sus huestes, pero no esperaba que el propio señor de los Nazgûl cabalgara hacia Minas Tirith. Éomer apretó los labios, recordando el miedo que la simple mención de ese nombre infundía entre sus hombres. ¿Crees que el rey brujo será el líder del ejército de Mordor?, preguntó, con cierta inquietud en su voz. Glorfindel mantuvo la mirada serena, pero firme. ¿Es probable? Sauron no puede arriesgar su poder en la batalla, pero el señor de los Nazgûl ha sido su mano derecha durante siglos. No subestiméis su poder. No es un simple espectro. Es el más poderoso de los siervos del Señor Oscuro. Théoden miró al elfo con expresión grave. La última vez que hablamos en Edoras, ya nos advertiste del peligro que suponía. Saber que cabalgarás a nuestro lado me reconforta, aunque el miedo a esa criatura aún pesa en el ánimo de muchos. Glorfindel colocó una mano en el hombro del rey, en un gesto de amistad y lealtad. No dejaré que el miedo destruya vuestro espíritu. Los hombres de Rohan han cabalgado contra sombras antes. Si la luz de mi linaje puede ayudar a disipar la oscuridad, así lo haré. Éomer, aún inquieto, miró al elfo con respeto. Dices que no puede ser derrotado por manos de hombre, ¿es verdad? El rostro de Glorfindel permaneció impasible, pero en su voz
resonó una determinación inquebrantable. Ningún hombre puede darle muerte. Eso es cierto. Pero el destino no es tan claro como parece. El poder de los Eldar aún perdura. Y el espíritu de los hombres es fuerte cuando la esperanza está viva. Lo que cuenta no es quién lo enfrenta, sino el valor con el que lo hace. Théoden dio un paso atrás, satisfecho con la respuesta. Entonces, cabalgarás con nosotros hacia Minas Tirith. Los hombres de Rohan se sentirán más seguros con un guerrero inmortal a su lado. Sonrió, mostrando gratitud y un renovado espíritu. Éomer asintió también, reconociendo que la presencia de Glorfindel podría ser el impulso que necesitaban para no flaquear en el último momento. Será un honor cabalgar contigo, elfo, dijo el mariscal, esta vez con un tono más optimista. Glorfindel aceptó el ofrecimiento y, tras una breve pausa, montó uno de los caballos que le ofrecieron. Su figura destacaba entre los jinetes, como una antorcha de esperanza en medio de la incertidumbre. Durante la marcha hacia Minas Tirith, la presencia de Glorfindel entre los Rohirrim parecía disipar el frío y el miedo. Algunos hombres murmuraban que el poder de los elfos antiguos los protegía, mientras otros simplemente se reconfortaban al verle cabalgar junto al rey. Cuando el campamento se estableció para pasar la noche, Théoden se acercó a Glorfindel, intrigado por sus palabras anteriores. Dices que el destino no es claro. ¿Crees que la profecía puede ser rota? Glorfindel contempló el fuego de la hoguera y respondió con calma. El destino es como una tela de araña, mi señor. Aunque los hilos parecen claros, hay siempre caminos entrelazados que llevan a lugares inesperados. El rey brujo encontrará su final, pero no será como él mismo espera. Y cuando llegue el momento, el miedo que ha infundido en la Tierra Media será disipado. Théoden reflexionó sobre aquellas palabras mientras la noche avanzaba. Aunque el peligro aún acechaba, una chispa de esperanza había prendido en su corazón. La marcha hacia Minas Tirith. El campamento se levantó al amanecer. Los hombres de Rohan, aún con el cansancio reflejado en sus rostros, encontraron un renovado ánimo al ver a Glorfindel montando a caballo junto al rey Théoden. La figura del elfo, erguido y sereno, parecía un faro de esperanza en medio de la incertidumbre. Mientras la columna avanzaba por los caminos que cruzaban las colinas ondulantes, los murmullos se extendían entre los jinetes. Algunos recordaban las viejas historias sobre el elfo dorado que enfrentó a las huestes de Angmar en la Tercera Edad, cuando el poder de los Nazgûl aún no estaba plenamente consolidado. Otros, más jóvenes, simplemente sentían el alivio de ver a un guerrero inmortal a su lado. Éomer, siempre alerta, cabalgó junto a Glorfindel durante un tramo de la marcha. No pudo evitar expresar su curiosidad. Algunos dicen que los elfos no sienten miedo, pero eso es imposible, ¿no es así? Preguntó, sus ojos clavados en el horizonte. Glorfindel sonrió levemente. El miedo es parte de toda criatura viva. Pero los elfos hemos aprendido a no dejarnos dominar por él. Cuando has visto la sombra de Morgoth extenderse por el mundo y el poder de Sauron levantarse más de una vez, el miedo se vuelve solo un eco lejano. Éomer reflexionó sobre esas palabras, admirando la serenidad que emanaba de su compañero. Si lo que dices es cierto, quizás el destino de esta batalla aún no esté decidido. El mariscal parecía más seguro, como si las dudas que lo acompañaban hubieran comenzado a disiparse. A medida que avanzaban, Théoden ordenó una pausa en una colina desde la que se divisaba el ancho camino hacia el sur. Los jinetes aprovecharon para descansar, pero en lugar de las habituales conversaciones sobre la inminente batalla, muchos se acercaron a Glorfindel, pidiendo historias o consejos sobre cómo enfrentar el miedo. El elfo, con paciencia, les habló de su enfrentamiento con el Balrog en los días antiguos, cuando cayó en el abismo, pero fue devuelto por los Valar para cumplir un propósito en la Tierra Media.
La muerte no siempre es el final, dijo con serenidad. A veces es solo el inicio de una nueva misión. Pero lo que jamás cambia es el valor. Si combatís con coraje, la oscuridad retrocederá, pues no puede soportar la luz de un corazón resuelto. Los hombres escuchaban en silencio, sus corazones ardiendo con renovada valentía. Al terminar de hablar, Glorfindel se apartó un poco del grupo para contemplar el horizonte, sabiendo que los pensamientos de los hombres necesitaban tiempo para asentarse. Théoden se acercó con el semblante más relajado. Nunca he visto a mis hombres tan calmados antes de una batalla. Los hijos de la marca son valientes, pero esta guerra nos ha puesto a prueba como nunca antes. Glorfindel giró hacia el rey con una leve sonrisa. Vuestra gente tiene un espíritu indomable. Solo necesitaban recordar que la esperanza aún vive. Mientras haya quienes estén dispuestos a luchar, la sombra no vencerá. El rey asintió, satisfecho con la respuesta, y miró a sus hombres con orgullo. Marcharemos al caer la tarde. Es mejor no agotar a los caballos antes de cruzar las llanuras. Sus ojos reflejaban la decisión de un guerrero que había abrazado su destino. Mientras la compañía se preparaba para continuar, algunos jinetes comenzaron a entonar canciones antiguas sobre los tiempos gloriosos de Rohan, cuando los reyes de la marca cabalgaban con honor contra los enemigos del oeste. Glorfindel reconoció algunas de las melodías, recordando que incluso en la antigüedad, la voz de los hombres siempre había cantado sobre la valentía. Cuando finalmente retomaron la marcha, la moral estaba en su punto más alto. Los Rohirrim cabalgaban con determinación, y la presencia de Glorfindel les daba un impulso adicional. La noticia de que el elfo inmortal los acompañaba se había extendido rápidamente entre las filas, y el miedo que antes parecía haber enraizado en sus corazones comenzaba a desvanecerse. Glorfindel miró al este, donde la sombra de Mordor parecía alzarse como una cortina oscura. Aunque sabía que el poder del rey brujo sería formidable, su corazón no titubeaba. Si el destino había dispuesto que él estuviera en los campos de Pelennor, sería allí donde libraría su batalla final contra la oscuridad. La llegada a los campos de Pelennor. Corrección. El amanecer rompía con un resplandor pálido cuando los Rohirrim llegaron a la última colina antes de los campos de Pelennor. Desde allí, la vista de Minas Tirith era desoladora. La ciudad estaba envuelta en humo y llamas, y las grandes puertas de la muralla principal temblaban bajo el embate de los trolls de guerra. El vasto ejército de orcos se desplegaba como una mancha negra alrededor de la ciudad, formando un círculo de muerte. Théoden se detuvo en la cima, observando el estado de la batalla. Los estandartes de Gondor apenas se divisaban en las almenas superiores, y el sonido de los cuernos del enemigo resonaba como el eco de la perdición. Minas Tirith está a punto de caer, murmuró Éomer, apretando los puños. Glorfindel avanzó hasta colocarse al lado de Théoden, sus ojos dorados escrutando el campo de batalla con detenimiento. La mayoría de las fuerzas enemigas son orcos y trolls. El grueso del ejército de Mordor aún no ha desplegado todas sus fuerzas. Si cargamos ahora, podríamos romper su formación antes de que refuercen la línea. Théoden asintió, comprendiendo la urgencia. Si logramos abrir un camino hacia la puerta, los defensores ganarán tiempo para reorganizarse, respondió el rey. Glorfindel giró la cabeza hacia el horizonte. Sabía que el poder oscuro que sentía no provenía de los orcos, sino de una presencia mucho más siniestra. El rey brujo está aquí, dijo con tono firme. No tardará en manifestarse cuando vea que sus tropas retroceden. Théoden miró al elfo, su semblante decidido. Si es así, no habrá nadie mejor para enfrentarlo. Hizo un gesto a Éomer para que se acercara. Prepara a los hombres.
vamos a cargar con toda la fuerza de la marca. Éomer inclinó la cabeza, mostrando una leve sonrisa ante la valentía de su tío. Que los jinetes de Rohan hagan temblar la tierra, dijo antes de girarse para organizar la formación. Glorfindel se acercó un paso más hacia el rey. Cuando el rey brujo aparezca, no miréis hacia él. Su poder radica en sembrar el miedo. Si los hombres de Rohan perciben esa oscuridad, su valor se quebrará. Théoden miró al elfo con aprecio. Haré que los cuernos de la marca suenen más fuertes que cualquier grito de muerte. No dejaremos que la sombra domine el espíritu de mis hombres. Glorfindel asintió, y entonces Théoden alzó su espada, dirigiéndose a sus soldados. Hijos de la marca. Su voz resonó con fuerza. Hoy lucharemos por Gondor, por nuestros hermanos que están sitiados. Que el miedo no tenga cabida en vuestros corazones. Cargaremos juntos como una sola voluntad. Los jinetes respondieron con un rugido que resonó por la llanura. El sonido de los cuernos Rohirrim rompió el aire, y la carga comenzó. Como una ola imparable, los caballos descendieron la colina, y el estruendo de los cascos se convirtió en una marea devastadora. Los orcos en el frente comenzaron a girarse, aterrados al ver a los jinetes acercarse como una tormenta de muerte. Algunos intentaron formar un muro de escudos, pero el impacto fue tan brutal que los primeros rangos fueron arrollados sin piedad. Glorfindel cabalgaba a la izquierda de Théoden, su espada brillando como una llama viviente mientras golpeaba a los orcos que intentaban rodearlos. A su lado, Éomer combatía con valentía, empujando hacia adelante con cada golpe. De repente, un grito aterrador rasgó el aire. El señor de los Nazgûl descendió desde el cielo, montado en su bestia alada, aterrizando a pocos metros del rey. Los caballos se encabritaron y algunos hombres cayeron al suelo, presas del pánico. Théoden intentó mantener el control, pero su caballo se alzó y cayó, aplastando al rey bajo su peso. Éomer gritó el nombre de su tío mientras corría hacia él, pero la bestia alada se interponía en su camino. Glorfindel saltó de su montura y avanzó con calma hacia el Nazgûl, que desmontaba lentamente. «Retrocede», ordenó el elfo a Éomer, su voz clara como una campana. «Este combate es mío». Éomer vaciló, pero reconoció la autoridad en la voz de Glorfindel. Se retiró con cautela, ayudando a algunos hombres a alejarse del área. El rey brujo alzó su espada negra, su figura envolviéndose en sombras. «¿Tú otra vez?», gruñó. «Pensé que tu espíritu se había apagado hace siglos». Glorfindel levantó su espada, cuya luz se intensificó. «Aún estoy aquí, sombra de Angmar. Y esta vez no te dejaré escapar». El rey brujo soltó una risa gélida. «Ningún hombre puede matarme». «Yo no soy un hombre», replicó Glorfindel con calma. «Soy un guerrero de los días antiguos, y tú no tienes poder sobre mí». Sin más palabras, el rey brujo atacó con un tajo que parecía cortar el aire mismo. Glorfindel lo bloqueó con un movimiento ágil, y el choque resonó como un trueno. Ambos contendientes se enzarzaron en una lucha feroz, la luz dorada del elfo contra la oscuridad profunda del espectro. Los hombres de Rohan observaban con asombro el duelo, sus corazones oscilando entre el miedo y la esperanza. La presencia de Glorfindel parecía infundirles el coraje que necesitaban para continuar la batalla contra los orcos. Théoden, herido pero consciente, vio desde el suelo cómo el elfo dorado se enfrentaba al Nazgûl y comprendió que había algo más fuerte que el miedo, la voluntad de enfrentar a la oscuridad sin vacilar. El combate entre Glorfindel y el rey brujo. La oscuridad parecía concentrarse en torno al rey brujo, su figura envuelta en un manto de sombras que parecían respirar y palpitar. La bestia alada se alzó de nuevo en el aire,
emitiendo un chillido que resonó por todo el campo de batalla. Glorfindel, inmóvil como una estatua dorada, sostuvo la mirada vacía del Nazgûl, sus ojos brillando con una intensidad casi cegadora. El señor de los Nazgûl levantó su espada negra y arremetió con una brutalidad desmedida. El acero oscuro se encontró con la hoja reluciente de Glorfindel y el impacto sacudió el suelo bajo sus pies. El elfo desvió el golpe con precisión y contraatacó con una estocada rápida, pero el Nazgûl se desvaneció como humo, reapareciendo a su izquierda. ¿Crees que tu luz puede vencer al poder de la muerte? Gruñó el rey brujo, arrojando una ráfaga de oscuridad desde su espada. Glorfindel apenas logró esquivarlo, sintiendo el frío antinatural rozar su rostro. Con un rápido movimiento, lanzó un corte ascendente que rozó el manto oscuro del espectro, haciendo que la tela flotara en el aire como si estuviera hecha de sombras líquidas. El miedo es tu arma, pero aquí no tiene poder, declaró Glorfindel. La esperanza vive mientras los hombres sigan luchando. El rey brujo emitió una carcajada hiriente. Entonces haré que tus esperanzas se desvanezcan. Levantó la mano izquierda y una oleada de frío recorrió el campo, haciendo que los caballos retrocedieran aterrorizados. A pesar del poder oscuro, Glorfindel permaneció firme, invocando la luz de los Eldar en su interior. Su espada brilló con un resplandor azul y las sombras parecieron disiparse brevemente. El rey brujo se movió veloz, lanzando estocadas rápidas que parecían venir de todas direcciones a la vez. Glorfindel bloqueó cada golpe con gracia y precisión, sus movimientos fluidos como el agua que fluye entre las rocas. Un corte logró atravesar el aire cerca de la figura del espectro, y por un instante el rey brujo retrocedió, como si la luz misma hubiera herido su esencia. Reconozco tu poder, elfo, admitió el espectro con voz fría. Pero el destino no puede ser cambiado. Ningún ser viviente puede vencerme. Los que se esconden tras profecías son los que más temen enfrentarse a su destino, replicó Glorfindel. No necesito romper una profecía para derrotarte. Solo despojarte de tu poder sobre los vivos. El rey brujo se lanzó de nuevo al ataque, y esta vez su espada parecía alargarse como una sombra alargada que intentaba envolver al elfo. Glorfindel rodó hacia un lado y contraatacó, su golpe perforando el aire donde segundos antes estaba la figura oscura. De repente, el Nazgûl levantó ambas manos, y una ola de miedo puro se expandió en todas direcciones. Los Rohirrim cercanos cayeron de rodillas, incapaces de moverse, y los caballos relincharon con desesperación. Pero Glorfindel no retrocedió. Con una voz clara y potente, comenzó a entonar un cántico élfico, una antigua canción de la primera edad. La melodía resonó en el aire como el tañido de campanas cristalinas, disipando la niebla de terror. ¡Silencio!, bramó el rey brujo, intentando lanzar un golpe mortal. Glorfindel giró sobre sí mismo, bloqueando el ataque con su espada y liberando un destello cegador. El rey brujo se tambaleó, y por primera vez en siglos, su voz pareció dudar. No puedes resistir la luz que viene de los días antiguos, afirmó Glorfindel, avanzando con pasos seguros. Tú mismo sabes que el miedo no puede enraizar en el espíritu de los Eldar. El espectro gruñó, retrocediendo, y por un instante pareció que la figura oscura titubeaba, como si la esencia misma de su ser estuviera debilitándose ante el poder de la luz. En ese momento, un grito de batalla resonó detrás de ellos. Los Rohirrim, inspirados por la valentía de Glorfindel, retomaron la carga con furia renovada. Théoden, liderando a sus hombres, rugió el nombre de Rohan mientras sus lanzas rompían las filas de los orcos. El rey brujo alzó su espada, invocando nuevamente a su bestia, que descendió desde el cielo con un chillido ensordecedor.
Glorfindel lo observó montar, sabiendo que el espectro no podía enfrentarlo directamente sin arriesgarse a ser destruido. «Volveré por ti, elfo», murmuró el Nazgûl. «Pero primero, acabaré con el rey». Glorfindel intentó alcanzarlo, pero la bestia alada alzó el vuelo hacia donde Théoden luchaba. Apretando los dientes, el elfo corrió hacia el frente de batalla, consciente de que el duelo aún no había terminado. A su alrededor, los hombres de Rohan miraban a Glorfindel con asombro y esperanza renovada. El hecho de que el elfo hubiera logrado enfrentar al rey brujo sin caer en el miedo les dio nuevas fuerzas para luchar. Éomer, desde la retaguardia, observó a su tío enfrentarse a los orcos, pero también vio cómo la sombra voladora del Nazgûl se cernía sobre él. Glorfindel alcanzó a Éomer en la carga, y el mariscal le dirigió una mirada llena de determinación. «El rey está en peligro», gritó Glorfindel. Sin dudarlo, Éomer alzó su lanza y ordenó a los jinetes seguir al elfo. El campo de batalla vibraba con la furia de los Rohirrim, que avanzaban con renovada valentía, sabiendo que la luz de Glorfindel estaba con ellos. El final del rey brujo. El rey brujo descendió con su bestia alada, justo donde yacía Théoden, atrapado bajo su caballo caído. La criatura infernal abrió sus fauces, lista para acabar con el rey de Rohan. Éowyn apareció entonces, despojándose del yelmo, revelando su larga cabellera rubia. Su mirada estaba llena de ira y desesperación, y con un grito desafiante se interpuso entre el Nazgûl y su tío. «Apártate, criatura», exclamó, alzando su espada con ambas manos. El rey brujo se volvió hacia ella, su figura oscura extendiéndose como una sombra viva. «Insensata, ningún hombre mortal puede matarme». Antes de que la sombra pudiera moverse, Glorfindel apareció a su derecha, con la espada en alto. «Pero ella no es un hombre», dijo el elfo con voz clara. «Y tampoco yo lo soy». El Nazgûl soltó una carcajada fría. «Ya me has enfrentado antes, elfo, pero esta vez no escaparás a la muerte». Glorfindel se adelantó, pero antes de que pudiera atacar, Éowyn lanzó un grito de batalla y se lanzó hacia la bestia alada, cortando su cuello con un tajo certero. La criatura se desplomó con un chillido desgarrador, desplomándose junto a su amo. El rey brujo se irguió, su forma espectral emergiendo de entre las sombras. Alzó su maza negra y la descargó contra Éowyn. Ella bloqueó el golpe, pero el impacto la lanzó al suelo, su escudo hecho pedazos. Glorfindel aprovechó el momento y atacó con una estocada rápida hacia el flanco del espectro, logrando hacerle retroceder. La figura del Nazgûl pareció tambalearse, como si el poder de la luz le hubiera alcanzado, pero la oscuridad volvió a envolverlo. «No te interpongas, elfo», bramó el rey brujo. «Esta es mi presa». Éowyn se levantó con dificultad, jadeando por el dolor. Sus ojos centelleaban de furia. «Yo no tengo miedo de ti». El espectro se volvió hacia ella, dispuesto a rematarla, pero en ese momento Merry apareció detrás del Nazgûl y le clavó su espada en la parte posterior de la pierna, justo en el hueco de la armadura. El rey brujo lanzó un alarido inhumano, y su figura parecía tambalearse mientras el poder de la daga élfica quebraba el hechizo que mantenía su esencia. Éowyn aprovechó el instante y con un movimiento rápido y decidido, hundió su espada en el vacío donde debería estar el rostro del rey brujo. «Yo no soy un hombre», gritó mientras la hoja atravesaba la corona flotante. El rey brujo lanzó un último alarido, y su figura comenzó a desvanecerse, como si la oscuridad misma estuviera siendo devorada por la luz. El manto cayó al suelo, vacío, y el yelmo se desplomó con un estruendo hueco. Glorfindel se acercó a Éowyn, cuya respiración era pesada, pero su mirada aún estaba llena de valentía. «Lo has logrado», dijo el elfo con una leve sonrisa. «El poder del señor de los Nazgûl
ha sido destruido. Merry cayó de rodillas, exhausto, mientras Éowyn se apoyaba en su espada para no desplomarse. A su alrededor, los hombres de Rohan comenzaron a vitorear al ver que la sombra había sido vencida. Théoden, gravemente herido pero consciente, logró esbozar una sonrisa de orgullo al ver a su sobrina viva y victoriosa. Has demostrado que el valor no tiene género, murmuró Glorfindel. Ni siquiera el destino pudo prever que una dama de Rohan sería quien rompiera la profecía. Éomer llegó poco después, viendo el cuerpo caído de su tío y a Éowyn de pie junto al manto vacío del rey brujo. Al comprender lo que había sucedido, abrazó a su hermana, incapaz de contener las lágrimas. Glorfindel se inclinó ante Théoden, consciente de que el rey estaba en sus últimos momentos. El anciano monarca miró al elfo con una mezcla de respeto y gratitud. Rohan está en buenas manos, susurró con una sonrisa antes de cerrar los ojos para siempre. El elfo se puso en pie, observando cómo los Rohirrim rodeaban el cuerpo de su rey caído, mientras los gritos de victoria resonaban por el campo. Aunque la batalla aún no había terminado, el espíritu de los hombres estaba en su punto más alto. La derrota del rey brujo significaba que el miedo ya no dominaba el corazón de los vivos. Glorfindel colocó una mano en el hombro de Éowyn. Hoy has demostrado que el coraje puede vencer incluso a la sombra más profunda. Ella lo miró, todavía en estado de shock, pero la sonrisa del elfo logró aliviar un poco el peso que sentía en su pecho. El sol comenzó a salir detrás de las murallas de Minas Tirith, como si la victoria sobre la oscuridad estuviera marcando el inicio de un nuevo día. Cierre de la batalla en los campos de Pelennor. Con la caída del rey brujo, un silencio casi antinatural se extendió por el campo de batalla. Los orcos más cercanos se detuvieron, como si el propio suelo les hubiera fallado bajo los pies. La sombra que había envuelto el campo comenzó a disiparse lentamente, y la luz del sol emergió por encima de las murallas de Minas Tirith. Glorfindel, de pie junto al cuerpo de Théoden, levantó la vista hacia el resto de la batalla. La bestia alada del Nazgûl yacía inerte en el suelo, y el manto oscuro del espectro se deshacía en jirones de humo. Los orcos retrocedían, desconcertados, murmurando entre ellos. Éomer, al darse cuenta de lo que había sucedido, alzó su lanza y gritó con toda la fuerza de su espíritu. El señor de los Nazgûl ha caído. La oscuridad está rota. Por Théoden, por Rohan. Los jinetes corearon su grito y cargaron con renovado ímpetu, arrasando a los orcos que permanecían en el campo. La noticia se propagó rápidamente, y los guerreros de Gondor, que aún resistían en las murallas, comenzaron a vitorear al ver a los Rohirrim ganando terreno. Glorfindel se volvió hacia Éowyn, que aún estaba de pie junto a Merry, apoyada en su espada. «Quédate con ella», dijo a uno de los soldados cercanos. «Asegúrate de que ambos estén a salvo». El soldado asintió, y Glorfindel se unió a Éomer al frente de la carga. El mariscal de Rohan lideraba a sus hombres con furia y valentía, su lanza rompiendo filas enemigas, mientras los orcos se dispersaban en todas direcciones. La marea de la batalla estaba cambiando, pero aún quedaban muchos enemigos en el campo. Glorfindel se abrió paso entre los trolls y los uruks que intentaban reorganizarse, su espada dorada cortando a través de la oscuridad como una llama viva. Entonces, un cuerno resonó en el horizonte. Desde el río Anduin emergió una flota de barcos negros que avanzaban hacia el puerto de Harlond. Los orcos comenzaron a vitorear, pensando que los corsarios de Umbar llegaban como refuerzos. Sin embargo, la figura que se alzó en la proa del barco principal era inconfundible. Aragorn, blandiendo Andúril bajo el estandarte del árbol blanco. A su lado, Legolas y Gimli
permanecían vigilantes, y tras ellos, el ejército de los muertos emergió como una niebla verde, cubriendo el campo de batalla. Los orcos que aún luchaban comenzaron a gritar de terror, arrojando sus armas y huyendo en todas direcciones. Éomer soltó una carcajada llena de júbilo. «Mira, Glorfindel, el heredero de Isildur ha venido». El elfo sonrió, sintiendo que el destino finalmente tomaba el rumbo correcto. Aragorn saltó al campo desde el barco, y los muertos lo siguieron, envolviendo a los orcos y trolls en un remolino de almas que absorbía la vida misma. En pocos minutos, el campo quedó despejado de enemigos. Algunos orcos intentaron escapar hacia el este, pero los jinetes de Rohan los persiguieron sin piedad. Los muertos se desvanecieron cuando Aragorn alzó su espada, liberándolos de su juramento. Glorfindel avanzó para encontrarse con Aragorn en el centro del campo. El montaraz, aún con la respiración agitada, le ofreció una sonrisa. «Llegas justo a tiempo, como siempre», comentó Glorfindel con un toque de humor. Aragorn asintió. La victoria no sería posible sin el valor de Rohan y el tuyo. Sus ojos se dirigieron hacia donde estaba Éowyn, aún junto al cuerpo de Théoden. «El rey...» «Cayó con honor», respondió Glorfindel. «Pero su sacrificio no fue en vano. La oscuridad ya no puede dominarnos». Los soldados de Gondor comenzaron a salir de la ciudad, vitoreando al ver el estandarte de Elendil ondeando en el campo. Éomer regresó a pie, con el rostro sombrío. «Mi tío ha muerto», dijo, mirando a Aragorn. «Pero Rohan sigue en pie, y hemos vengado su caída». Aragorn colocó una mano en el hombro de Éomer. Théoden será recordado como un rey que luchó hasta el final. Luego, giró hacia Glorfindel. Sin tu intervención, el señor de los Nazgûl habría sembrado el caos en el campo. Gracias por estar aquí. Glorfindel inclinó la cabeza. Mi destino estaba en este lugar. Ahora, Gondor y Rohan pueden enfrentar lo que queda del ejército de Sauron juntos. El sol ya estaba completamente alto, bañando los campos de Pelennor con su luz dorada. La batalla había terminado, y la esperanza florecía entre los hombres. Aunque la guerra aún no había concluido, la caída del rey brujo y la llegada de Aragorn habían cambiado el curso de la historia. Cierre de la historia de Glorfindel. Con la caída del rey brujo y el campo de batalla claramente inclinado a favor de los hombres, Glorfindel sintió que su misión en la lucha contra Sauron había llegado a su fin. La luz de los Eldar había cumplido su propósito. La sombra que el rey brujo había lanzado sobre la Tierra Media se había disipado, y los hombres, inspirados por la valentía de Éowyn y la intervención de los Rohirrim, habían tomado el control del campo. La presencia de Aragorn con el ejército de los muertos y el nuevo liderazgo de Éomer, ahora líder de Rohan, aseguraron que la moral de las tropas aliadas se mantuviera alta, mientras los orcos y trolls de Mordor se disgregaban. Glorfindel, al ver la victoria al alcance, comprendió que su papel no era estar al frente en la Puerta Negra, sino dar paso a los hombres para que pudieran reclamar su destino en la batalla final. Así, decidió retirarse de la línea de batalla. Su misión, como protector y guía, había sido cumplida. Sabía que los hombres, liderados por Aragorn, serían quienes sellaran la victoria final. Glorfindel regresó a un lugar tranquilo, mirando el horizonte donde la luz del sol ya comenzaba a reflejarse sobre las aguas del Anduin. Los ecos de la batalla se desvanecían mientras el futuro de la Tierra Media comenzaba a tomar forma. No necesitaba luchar en la Puerta Negra, no cuando el destino de los hombres estaba en sus manos. Glorfindel confiaba en que la voluntad de los hombres de Gondor y Rohan, respaldados por la luz de su herencia, sería suficiente para derrotar a Sauron. Y con esta certeza, el elfo se retiró de la escena final, sabiendo que su sacrificio había sido, como siempre,
el más grande en los momentos más oscuros. Así culminó su participación en la Gran Guerra, dejando que la historia de los hombres, tal como debía ser, siguiera su curso hacia la derrota final de Sauron. Y el eco de su luz, en los momentos de mayor desesperación, perduró en las leyendas, mientras la Tierra Media avanzaba hacia un nuevo amanecer, sin la sombra del Rey Brujo.